Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Oye, María José, auditores, auditoras, partimos un poquito más tarde los estelares de hoy día, faltan 20 minutos para las 9 de la mañana, pedimos excusas a Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista. Senador, muy buenos días. Buenos días, Álvaro, buenos días, María José, buen día. Buen día. Estamos con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, gracias por estar acá, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, María José. Senador, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Rodrigo. Todo bien, todo bien. Hay un problema con el gobierno, es así. No te puedo creer. Sí, ¿por qué? Porque tuvimos acá de entrevistado a Iván Reyes Alcamán, que él es dirigente mapuche de una comunidad en particular, no las representa a todas, por supuesto, y él dice que las comunidades tienen expectativas ante este nuevo gobierno, que lamentablemente esas expectativas se están desmoronando cada día más cuando la agenda política se centra solamente en los ámbitos de seguridad. Él ha dicho acá que está cediendo a la presión de la derecha y eso no era lo esperado por este gobierno por parte de las comunidades. ¿Qué opinión le merece esto, Gastón Saavedra? El presidente Gabriel Boric está cediendo a estas presiones, está cambiando su agenda con respecto a las promesas de campaña. A ver, mira, he tratado todo este tiempo de ser objetivo en mis opiniones y que pudieran parecer críticas viles y arteras para el gobierno, pero no lo es así. Lo que pasa es que tenemos que construir un camino en que se universalicen las demandas y esas sean, por lo tanto, las que se puedan asumir. Hay situaciones en que tienen que corregirse y que el gobierno tiene que usar las facultades que la Constitución le entrega, como es el despeje de las carreteras o lo que pasó en ENAP ayer. Lo que pasa es que si tú construyes un diálogo, tienes que llegar a acuerdos y no solo usar la fuerza. Y lo que reclama el dirigente mapuche es que él ve que no hay aún la instalación del diálogo y los contenidos de y los espacios donde se va a efectuar. Entonces, como se sigue haciendo, la urgencia, la coyuntura, obliga al gobierno a resolver más bien problemas que tienen que ver con tomas de caminos, con violencia, con la discusión si se aplica o no se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, si se crea una nueva figura para el estado de excepción, pero no se discute acerca de los problemas de fondo que tienen las comunidades, que tiene la provincia de Arauco, porque ya no son solo las comunidades, sino que viven ahí personas que no tienen origen étnico mapuche y que también viven en la exclusión y en la marginación. Entonces, ¿cómo se hace desde el gobierno para tener un vistazo y una acción integral y no solamente respecto de los temas que tienen que ver con la violencia, el terrorismo, el robo de madera, que hay que atacarlo? O sea, convendrá el dirigente mapuche que también hay que atacarlo, pero no por eso usted va a dejar de lado los otros temas que siguen estando pendientes, tal como estuvieron pendientes en el gobierno de Piñera y en los gobiernos hacia atrás. Rodrigo Arellano, vicedecano de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, todo esto está vinculado con lo que está pasando, con esta agenda de acuerdo nacional que está proponiendo el presidente Gabriel Boric, y que ayer la ministra Camila Vallejo, a propósito de algunas exigencias de la UDI, por ejemplo, de frenar por inconsistencias el proyecto de ley de amnistía, dijo: la seguridad humana no puede entenderse como una moneda de cambio. Hoy día la seguridad, Rodrigo Arellano, o la falta de esta, es lo que está tomándose la agenda pública y es un problema, de acuerdo al gobierno nacional. Está trasladando este problema, que es una atribución propia del propio gobierno. La primera función del gobierno es garantizar la seguridad pública y lo está transformando en un problema país. ¿Cómo lo ve, Rodrigo Arellano, todo esto que está pasando? Dos pequeños comentarios, Álvaro, previos con respecto a la mirada que tenía el dirigente Iván Reyes. Lo primero, tú lo acabas de decir. Yo creo que la seguridad pública, y también algo que pasó el senador Saavedra,
es un tema nacional, es un tema transversal, ¿no? Y es una preocupación de todos los chilenos. O sea, no es que este gobierno esté inventando un tema, sino que hay un problema de seguridad en la macrozona sur, en el norte, en Santiago. Hemos visto lamentablemente hace un par de días que han asesinado una menor de edad en Chillán. O sea, la agenda de la violencia se tomó la agenda nacional, y es un tema no solamente de un pequeño grupo de personas, sino que es transversal. Por tanto, el gobierno tiene que hacerse cargo, y lo ha tratado de hacer, lo ha hecho mal, porque trató de priorizar el diálogo y la recibieron a la ministra con balazo. Ella dijo que era una protesta, yo no he visto protestas con balazo. El subsecretario trató de después volver ahí y le bloquearon el camino. Entonces, ellos han intentado dialogar con malos resultados, porque probablemente no lo han hecho de la manera acertada. Y lo segundo, los programas se pueden cambiar. Los programas son flexibles, por lo tanto, lo importante es que los gobiernos detecten los problemas y puedan ir de otra forma acomodándose. Yo me alegro que la ministra Vallejo, Álvaro, hoy en día hable de que es importante que la seguridad sea una prioridad nacional, porque no lo pensaba así después del 18 de octubre. Yo quiero solamente recordar, y no ánimo de revancha, sino que para también transmitir lo importante y lo fundamental que es la responsabilidad de gobernar. Después de octubre, el Partido Comunista y el Frente Amplio se restaron de varias conversaciones con el gobierno de Piñera, que justamente buscaban una agenda social de seguridad para de alguna forma controlar la violencia que se había desatado por estallido social. Y ellos no quisieron participar. El Partido Comunista, al cual pertenece la ministra Vallejo, se restó incluso, Álvaro, María José, del acuerdo del 15 de noviembre, un acuerdo que fue transversal entre todas las fuerzas políticas para poner fin a la violencia que vivía el país en esa época. El presidente Boric, con una mirada mucho más republicana, sí formó parte de ese acuerdo. Cuando el presidente Boric hace un llamado a los distintos sectores políticos, la semana pasada anunció que se había comunicado telefónicamente por WhatsApp con el presidente de la UDI, a mí me parece que hace bien, porque en el fondo él entiende que requiere de los acuerdos para avanzar en proyectos de ley en pos de la seguridad. Él está por un congreso, para que la ciudadanía entienda, muy fragmentado, en que los proyectos de ley de distintos índoles, educación, salud, lo que sea, seguridad, para avanzar requieren del acuerdo de la oposición. Y para eso él tiene que conversar y dialogar. Y efectivamente, en ese diálogo se pueden haber transacciones, y el senador Saavedra lo sabe muy bien, que cada sector busca también tener algo de éxito en su transacción. Y en ese sentido, lo que está haciendo la derecha, Chile Vamos, los que tienen representación parlamentaria, de poner ciertas, no sé si son condiciones, pero ciertos pisos mínimos para poder avanzar, me parece que es razonable y es parte del juego político, y la ministra Vallejo tiene que entenderlo. La seguridad nacional es un tema que preocupa a la ciudadanía, y para eso, si quiere avanzar, tiene que conversar y de alguna forma transar también con los distintos sectores. ¿De qué le parece, senador Gastón Saavedra, esta propuesta, esta carta de propuestas de 35 medidas para poder enfrentar la crisis de seguridad en la macrozona sur? Esto fue entregado por la bancada de senadores de Renovación Nacional, el presidente los recibió, pero yo creo que hay bastantes propuestas que son polémicas y que son más bien mediáticas. Por ejemplo, no otorgar los beneficios carcelarios a quienes no cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establece la normativa vigente, que es a lo que se refería precisamente la ministra Vallejo cuando habla de la moneda de cambio, ¿verdad? Dejar de legitimar la violencia como medio de acción política. O sea, esto quiere decir que el gobierno en algún momento ha legitimado la violencia. Es decir, que verdad que dejen de legitimar la violencia como medio de acción política, condenándola sin matices ni excepciones. Erradicar la expresión preso político del vocabulario de los ministros de Estado, entre otras. ¿Qué le parecen estas medidas? ¿Son más bien mediáticas para poner al gobierno en una situación incómoda, o son una legítima o son propuestas legítimas para poder enfrentar la seguridad? O sea, tienen todo el derecho de Renovación Nacional y la UDI y todos a opinar. Eso no está en cuestión. Lo que pasa es que los contenidos son los que uno tiene que analizar, sí. Y ahí evidentemente hay diferencias. Lo que decía Rodrigo, yo preguntaría, bueno, ¿quién lo ha hecho bien antes? Ya, porque se dice no lo ha hecho acertadamente. Si tuviéramos un antes en que hubiera certeza, hubiera asistido a un gobierno como el que fue el de Rodrigo, que tuviéramos un ejemplo, tuviéramos un piso para poder resolver el problema, créanme que estaríamos discutiendo otra cosa. Entonces, hagamos un acto todos de contrición respecto que la hemos embarrado en materia de seguridad, todos,
y aquí no rasguemos vestidura y no vengamos a recetar, y creo que más bien parece una camisa de fuerza que se le pretende colocar al gobierno con estas medidas que nada ayudan. Yo tendría que, sin ánimos de empate, le tendría que pedir a la UDI y Renovación Nacional a cuándo ellos criticaron, por ejemplo, en los actos de los camioneros de impedir la libre circulación de los chilenos. ¿En qué minuto fue eso? No hubo nada de eso. No hubo, por lo tanto, el actuar consecuente con lo que se está pidiendo. Entonces, cuidado con las cosas que se piden, más bien lo digo por la consecuencia, más bien tengamos una actitud que tiene que ver con una demanda que hoy día es transversal, que el país necesita. Es una demanda de Estado y que requiere que los actores políticos tengamos una actitud condescendiente con ese desafío y actuemos en consecuencia. Por lo tanto, vamos a construir un acuerdo para aplicar medidas de carácter estructurales. Por ejemplo, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en la creación del Estado, o sea, del Ministerio de Orden y Seguridad Pública, es decir, cómo reorganizamos esa parte del Estado y tenemos un Ministerio del Interior que se dedica a todo lo que es la gestión política, la jefatura de gabinete, y otro, ¿cierto?, que se dedica a todo lo que es la administración y la gestión en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana, que son un eje distinto. Entonces, yo preguntaría eso. Lo segundo es que ataquemos a fondo todo lo que es el tema de este estado de excepción para poder resolver esa parte de la crisis cuando hay grupos violentistas, todos los que toman carretera, los que atacan a aquellos que van transitando por la carretera, aquellos que le queman hechos o bienes a familias, como fue lo que ocurrió con la familia o el del alcalde de Contulmo, sí. Que no tiene que ver con un hecho político, eso, sino que más bien tiene que ver con un atentado simplemente. Y por otra parte, el complemento de esto es lo que reclama el dirigente mapuche, que tenemos que tener, por lo tanto, la capacidad de hacer el diálogo para resolver el problema. No solamente nos quedemos con la aplicación de las medidas de fuerza para poder contener la violencia y el terrorismo, sino que tengamos otro vistazo, en el caso de los pueblos originarios, para la inclusión, para la construcción, por lo tanto, de un programa que ayude a resolver los problemas de marginación y exclusión que son evidentes y que no hemos resuelto. Estado de protección y resguardo constitucional se llama este proyecto de reforma constitucional que va a proponer el gobierno al Parlamento, que conocido ya comúnmente como estados intermedios. ¿No se le estará pidiendo mucho? Pero, Álvaro, eso sí. Es la creación de un nuevo estado de excepción, que no está en la Constitución. Por eso es que es una reforma constitucional. Sí, por eso porque los estados de excepción están establecidos del artículo 39 al 42 en la Constitución hoy día. Así es, 8:53, tienes 2 minutos, Rodrigo Arellano. ¿No se le estará pidiendo demasiado al gobierno de Gabriel Boric? Mañana recién cumple 2 meses de gobierno. Lo que pasa es que, Álvaro, que las señales son relevantes, creo yo, independiente. 2 meses, pero ya 4 desde que ganó, por lo tanto los problemas que estamos viendo eran súper anticipables. Rodrigo, perdona, pero es que 4 meses desde que ganó, no gobernó 2 meses, puede ser la responsabilidad de Piñera. Y lo que pasa, Álvaro, que tú, senador, usted sabe que aquí para declarar estado de excepción constitucional, que de hecho usted lo pidió el martes pasado, dijo que era necesario el presidente lo único que tiene que hacer es decreto, ni siquiera tiene que pedirle permiso al Congreso, es decisión de él y de su. Entonces, por eso digo que aquí hay un problema de instalación. Los problemas que hemos visto no son problemas, son problemas de instalación y problemas políticos de configuración. Y eso puede suceder al mes, a los 2, o a los 10 meses o a los 4 años, si no es exento de responsabilidad. Lo que sí, María José, yo creo que a lo que apuntaba, me imagino los puntos que presentaron los senadores de Renovación Nacional ayer, que me parecen que son bastante obvios, o sea, aplicación de justicia, condena a la violencia, van en la línea de tratar de interpelar también un poco las declaraciones, desde mi punto de vista, desafortunadas de la ministra de Justicia el domingo, en un medio, en una entrevista en el Mercurio, en que cuando la prioridad de este país, lo conversamos nosotros, es frenar la violencia, para ella la prioridad es tramitar rápidamente la ley de indulto para los detenidos de la revuelta de la crisis después post-18, que probablemente parece que se ingresa hoy al Senado. No sé con qué Matías, así que el senador Saavedra se tiene que encontrar con ese proyecto de ley. Cuando no es capaz de condenar a Celestino Córdoba, uno de los partícipes de que yo recuerdo el asesinato más cruento del último tiempo, de la quema de la familia del matrimonio Luxinger-Macay. Entonces,
cuidado que parece que es normal, hay que hacerlo así la condena, pero tenemos un gobierno que ha dado pasos falsos en esta línea, con una ministra de Justicia que no fue capaz de condenar a un asesino y no fue y pone como prioridad un proyecto de ley que lo que busca es beneficiar a personas que destruyeron los bienes privados y públicos, que de otra forma amedrentaron también a las personas, que se interpusieron en los caminos, como decía el senador Saavedra, con los camioneros. Acá también se interpusieron en el camino para no dejar a la gente pasar, para cobrar peaje, para que el país la paga. Entonces, la violencia tiene que ser atacada de igual forma, independiente el gobierno, independiente el sector político, independiente el partido. Entonces, cuando hay señales extrañas, equívocas, me parece que es importante también que la oposición tenga el rol de interpelar y exigir un comportamiento adecuado a lo que requiere la ciudadanía hoy en día. Pero bueno, ya no se nos acabó el tiempo, pero también habrá en la derecha una incapacidad también de distinguir. No es que la violencia sea... es distinta muchas veces, ¿verdad? Y no sé si será equiparable la ley de indulto con el pacto transversal de la seguridad pública que está o quiere proponer el gobierno, ¿verdad? Hasta Eduardo Frei Montalva incurrió a los indultos en la ley Mordaza. Entonces, a lo mejor hay que preguntar a las pymes que perdieron el trabajo, a la gente que perdió su trabajo, a la gente que le destruyeron su propiedad privada, producto de trabajo. Pero la ley de indulto no incluye esos casos. No incluye la destrucción ni quema de saqueos. Sí. No, a ver, la ley de indulto no pretende en ningún caso dejar sin sanción a aquellos que cometieron delitos, sino que aquellos que llevan prisión preventiva desde el minuto que... Incluso más allá de la pena que podrían haber obtenido. Así es. Y que tienen que ver con la ley de seguridad interior del Estado. O sea, yo lo que entiendo de la ley del indulto, senador, en la revisión de la pena. Yo creo que la derecha y ustedes están tratando en la revisión de la pena. Esto no busca. Eso es lo que yo entiendo de la ley de indulto como información jurídica. Yo recuerdo los dichos del fiscal Abbott, que dijo él claramente: esta ley de indulto no incluye las investigaciones que se están desarrollando y que van a haber gente sancionada. Por lo tanto, no se está dejando sin efecto a aquellos que tienen que cumplir pena. Lo que pasa es que hay gente que tiene prisión preventiva por 2 años ya y resulta que aún no se zanja esta situación. Entonces, eso es lo que busca esta ley de indulto, no está buscando otras cosas. Oye, y se nos acabó el tiempo, directo senador Saavedra, estimado Rodrigo Arellano, muchas gracias por haber participado. No podemos continuar porque si no, ¿cómo se llama? Tendría que yo ser beneficiado con la ley de indulto porque nos pasamos en la hora del programa. ¿Ah? Así que muchas gracias. Amnistía en ese caso tendría que ser amnistía. Sí. Está bien, está bien. Gracias Rodrigo, gracias Gastón, mi querido senador. Un abrazo. Gracias, Doménica C. Adiós senador, que esté muy bien. Buenos días. Cuídate Rodrigo, chao, chao. 2 minutos faltan para las 9.